¿Sería esta la posición tajantemente? ¿El gobierno mexicano no entregará a estas personas? Por supuesto que no. El asido incluso se está incrementando a la embajada en cuanto a personal policial. Respecto a Bolivia, sabemos que siguen los elementos ahí y llegan más, se van, regresan. Entonces, más vale prevenir que lamentar, y por esa razón el día de hoy recurriremos a la Corte Penal Internacional. Que yo sepa, es uno de los pocos casos en que hemos hecho algo así respecto a la posible violación de un recinto diplomático de México en el exterior. De manera que será un caso muy relevante y será presentado el día de hoy. ¿Se puede dar esta violación a No, es para que no se dé, ¿verdad? Pero de antemano ya hay un problema cuando hay ese tipo de despliegue. Y este procedimiento que se está promoviendo por México tiene como objetivo evitar que se vayan a tomar decisiones en los próximos días contrarias al derecho internacional y a la soberanía de nuestro país. Ese es el propósito, el objetivo. ¿Qué argumento se da para ese despliegue? Ninguno, más que las declaraciones que usted ha podido escuchar de carácter político que parecieran tender o tener como propósito cuestionar el derecho de asilo. Entonces, vuelvo a repetir, las personas piden asilo en la Embajada de México el 15 de noviembre. Se les gira orden de aprehensión a 4 de 9, porque no todas tienen orden de aprehensión, y se nos notifica 11 días después, obviamente porque estaban ahí, entre otras razones, o es lo que presumimos. Y entonces se nos notifica 11 días después. Entonces, claramente lo que está de por medio aquí, además de que es muy grave, muy importante, la integridad de una representación de México, que es parte de nuestro territorio. Además, hay otro tema que le importa a toda la comunidad internacional en la misma medida, que es que se ponga en tela de juicio de manera arbitraria el derecho de asilo. Va en contra de todas las convenciones internacionales, que por cierto, Bolivia ha suscrito. Entonces, por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional. Ese es el objetivo. Nosotros no retiraríamos nuestra representación en Bolivia, entre otras razones. Hay muchas, pero hay una comunidad de 10,000 mexicanas y mexicanos. Entonces, lo más sencillo sería decir, bueno, pues cerramos la embajada, cerramos el consulado, pero lo que me ha pedido el presidente es que tengamos mucho cuidado porque hay 10,000 personas mexicanas y mexicanos que viven allá y que, por cierto, ocupan una buena parte del trabajo de la embajada y el consulado. Entonces, lo haríamos como un último recurso, espero que no lleguemos hasta allá y llegasen a tomar una decisión contraria a la soberanía nacional, porque ahí sí tenemos que reaccionar. El costo mayor es un atropello a la soberanía de México, eso no lo vamos a permitir jamás, nunca, a ningún país. Tenemos 9 personas que solicitaron asilo, de los cuales también solicitamos los 9 salvoconductos. Ya han salido otros, pero en este momento, me estoy refiriendo en este momento, de esos hay 9. Y que tengan orden de aprehensión según las autoridades de facto de Bolivia, 4. Los otros 5 no tienen ninguno, pero tampoco les dan salvoconducto, tampoco, porque si se dijese a los que no tienen orden de aprehensión ya les dieron salvoconducto, pues solo tendríamos 4, habrían salido ya 5, pero no los dejan salir tampoco. A ver, tienes 29 países que se han comunicado con la embajadora de México en La Paz, o con nosotros, manifestando su preocupación y su solidaridad. El día de hoy esperamos que haya más pronunciamientos. Es decir, no, lo que vemos es que la comunidad internacional va a tender, en general, a estar favorable a la postura de México. ¿Por qué razón? Pues porque lo que estamos defendiendo es la integridad de las sedes diplomáticas. ¿Quién en su sano juicio va a apoyar que se violente una sede diplomática? Pues casi ningún país. Entonces, no me sorprende que la mayoría de los países, entre el día 23, por cierto, la Navidad, bueno, pues muchos países no están funcionando sus sedes plenamente, pero seguramente el día de hoy tendremos más países que sí lo harán. Entonces, vamos a la Corte Penal Internacional precisamente para darle una dimensión jurídica al asunto, ya no solamente política, que es la protección a la integridad de la sede diplomática de México. En caso de que tengan el salvoconducto que lo expida, entiendo, el gobierno de Bolivia, esas personas podrían salir
libremente de la embajada. ¿Y cómo es ahorita la dinámica de estas personas que están en la embajada solicitando el asilo? ¿Reciben visitas, no reciben visitas de familiares, amigos? Por eso la vigilancia en torno a la embajada, y eso por parte de lo que está ocurriendo en Bolivia. Pues mira, nosotros tenemos allá a la embajadora y a todo el equipo, y tenemos consulado. Y no estamos pensando replegar al personal, no tenemos por qué. Es decir, simplemente tenemos 10,000 mexicanas y mexicanos que tenemos que atender, y en la sede de la embajada tengo 9 personas que solicitaron asilo de acuerdo al derecho internacional. Entonces nosotros no vamos a retirar nuestro personal, ni lo tenemos previsto así. Estamos recurriendo a las instancias internacionales y a la comunidad internacional, porque se pone con este tipo de asedio, de pasar de 4 vigilantes y de pronto tienes 60 o 90, lo que se pone en riesgo son 2 cuestiones esenciales: la integridad de las sedes diplomáticas, de todos, hoy es México, pero mañana puede ser cualquier otro, y por lo tanto la Convención de Viena, el Pacto de Bogotá y todo el derecho internacional. Casi te dirías de Westfalia para acá, ese es uno de los elementos definitivos del derecho internacional. Y lo otro es el asilo. A ver, si solicitan asilo el 15 de noviembre, solicitamos los salvoconductos para que salieran del país y no nos han sido otorgados por la autoridad. Y no solo eso, el 25 de noviembre, 26 para ser exactos, emiten orden de aprehensión y nos la notifican de personas que ya tienen asilo concedido por México y solicitud de salvoconducto para abandonar el país. Entonces son 2 principios del derecho internacional esenciales: Convención de Viena, Pacto de Bogotá, respecto a la representación de los países, y la inmunidad diplomática, y el derecho de asilo consagrado en todo el derecho internacional. Entonces lo que estamos por eso pidiéndole a la Corte Penal Internacional su intermediación y su participación, y tratamos de que el día de hoy se abra el proceso correspondiente. Sabemos que están tomando fotografías, nos decía el embajador que hay drones, en fin. La canciller de Bolivia dijo que desde el gobierno del presidente López Obrador se busca desestabilizar a Bolivia. Nada más apartado de la realidad. Nosotros no tenemos ningún interés más que se respeten y se haga valer el derecho internacional. Esas acusaciones respecto a México, pues las vas a encontrar también en los 70s, cuando fueron los golpes militares, cuando quienes lo vivimos de algún modo, pues lo recordamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que México está haciendo? Llegaron 9 personas, nos pidieron asilo, México les concedió asilo. ¿Eso es injerencista? No, hay una confusión. Derecho de asilo para los perseguidos no es injerencismo, es la defensa de uno de los derechos sustantivos del derecho internacional y de los derechos humanos. México siempre ha sido leal a la protección del derecho de asilo. Es parte sustantiva de nuestra tradición y yo diría una de las mejores tradiciones de México en el ámbito de la política exterior, y es lo que estamos defendiendo, nada más es lo que estamos defendiendo. Entrevistamos a la canciller y acusaba directamente, y esta también es una pregunta para el presidente, de que quieren desestabilizar al gobierno boliviano, y responsabilizaba al presidente López Obrador. Entonces, si nos pueden hablar de este tema. Dice que es pues para incidir en las elecciones bolivianas, y dijo que es un caso de injerencia y de desestabilización. Y a preguntarle a usted también, cuando lo llama de facto al gobierno boliviano, ¿esto significa que no lo reconocen, o por qué llamarlo así al gobierno boliviano, de facto? Por favor. Porque así es, no es de jure, no fue electo. El gobierno electo, el presidente que fue electo, cuyo periodo termina, según la Constitución boliviana, hasta el mes de enero próximo, es Evo Morales. Por eso se llama de facto. Y respecto a las intenciones del gobierno de México, ya lo aclaré yo hace un momento, diría, lo único que está haciendo México es ser congruente con su tradición de asilo. El asilo no es una injerencia,
Es un principio de derecho internacional. ¿Sería esta la posición tajantemente, el gobierno mexicano no entregará a estas personas? Por supuesto que no, porque como decía yo, el derecho de asilo les asiste. Son personas que el día 15 de noviembre solicitaron asilo a México. Fueron a la embajada para eso. Los recibimos y México les otorgó asilo. El 26 de noviembre, 11 días después, las autoridades de facto de Bolivia informaron a la representación mexicana que había órdenes de aprehensión contra 4 de los 9 en cuestión, que están ahí en la embajada. Nosotros hemos solicitado salvoconducto para todos, pero no se les ha dado ni a los que tienen ni a los que no tienen. De ninguna manera permitiríamos que ingresen al recinto de la representación de México en Bolivia, eso jamás lo podríamos aceptar, ni nosotros ni ningún país, pero nosotros menos. Y tampoco pedirles a los 9 que se salgan de la embajada, imagínese usted, sería inaceptable para México eso. Nosotros jamás haríamos tal cosa. Ahí la orden del presidente es muy tajante y muy clara. Se tiene que sustentar el derecho de asilo.